Gratísimas, venerable Guamaribdo. Entonces ahora sí estamos listos para dar inicio desde el Chalón Rojo del Muladara. Vamos entonces a hacer un resumen rápido de lo que sucede en el mundo antes de dar inicio con el grueso del ejido del Conocimiento, enviándole un saludo muy especial a todo el conjunto y núcleo de Elohims de la Creacel. Estamos listos, venerables seres, para dar inicio con este magno y grandiosísimo trato. Entonces, estamos acá. Les recordamos a todos los seres que se conectan al ejido del conocimiento que por favor se alisten y puedan emitir por el Skype, puedan emitir sus palabras y puedan emitir su agradecimiento al Dios comido por este elegido del conocimiento, obviamente igualinti su reporte. Dice así, iniciamos con lo que está sucediendo en la península de Crimea al respecto de las amenazas de un lado y del otro. Dice, Merkel amenazó a Rusia con sanciones si no cambia su postura hacia Ucrania. La canciller alemana Angela Merkel amenazó este jueves a Rusia con daño político y económico a partir de las sanciones que la Unión Europea intentará imponer si Moscú no cambia su postura hacia Ucrania. Bueno, sabemos que los alemanes les queda un poquito difícil, casi imposible, eh, cumplir con ese tipo de amenazas porque dependen del gas que le ofrece Rusia. Entonces es un poco complicado que los alemanes puedan instalarle o ponerle sanciones a los rusos. Lo hacen más como algo diplomático por cuanto Alemania no se había pronunciado al respecto de la crisis con Rusia y por ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea y estar bajo el eslogan de los Estados Unidos, pues le toca salir a decir algo que no pueden cumplir. Continuamos entonces con lo que sigue, dice. Desempleo en Grecia asciende significativamente. Ya sabemos que en Grecia fue que inició la crisis actual de la economía mundial. La caída de los países europeos y la caída del euro se dio y se inició en este país, dice. Que señaló el récord de 27.5%, pese a un intento por incrementar el ritmo de contratación. Eso es lo que sucedió en este lugar. Continuamos con la que sigue. Obama prorroga ley de emergencia nacional contra Irán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, renovó por un año más la vigencia de la denominada ley de emergencia nacional contra la República Islámica de Irán, otro de los intentos de la bestia armagedónica por mantener la guerra en este lugar del mundo. Vamos entonces con la que continúa. Dice, Crimea sería territorio ruso en menos de 15 días. Esto es lo que, digamos que esta es la pelea o la pugna que hay por la península de Crimea entre Ucrania y Rusia. La península se quiere adherir a los rusos y eso lo pueden hacer ya porque va a haber un referéndum el próximo fin de semana en el que el pueblo de esa localidad que es prorruso pues va a elegir la posibilidad de que claro que sí pueda llevar a efecto este tipo de cosas. Dice el presidente del Parlamento de la República Autónoma de Crimea, Vladimir Konstantinov, afirma que la adhesión de esta península a Rusia tardaría menos de 2 semanas en caso de que así sea decidido en el referéndum previsto para este domingo. Y aparece la imagen del territorio de Crimea que quiere ser adherido a Rusia. Dice, médicos británicos restauran rostro usando impresora 3D. Aparece aquí la historia que vamos a leer a continuación. Médicos británicos lograron reconstruir recientemente el rostro de un hombre que sufrió serias lesiones tras sufrir un accidente de moto, utilizando una impresora 3D y tomografías del cráneo del paciente, informa este jueves la prensa internacional, una forma nueva que tienen ellos para reconstruir los rostros utilizando la impresión de 3D.
Bueno, dice así, manifestación contra la OTAN en Las Palmas de Gran Canaria. Alrededor de un centenar de personas acudieron este miércoles 12 de marzo a la manifestación convocada por la Coordinadora Canaria por la Paz con motivo del 28º aniversario del referéndum de 1886 sobre la permanencia de España en la OTAN, en el que, pese a la propaganda gubernamental, los ciudadanos de las islas votaron mayoritariamente en contra de continuar integradas a. Millones en Guatemala no cuentan con una vivienda digna, esa es la pobreza que se presenta en los países latinoamericanos, todo por el robo continuo que se dan en los gobiernos de esta zona del mundo. Dice así, debido a que el 70% de la población en Guatemala es pobre, los asentamientos irregulares se multiplican. La ley de la vivienda, 2 años por el Congreso, aún no recibe presupuesto del gobierno. Según expertos, existe déficit de 2 millones de viviendas en ese país centroamericano. Dice, Rusia realizará maniobras de gran escala en el suroeste ruso. Tras una serie de intensos ejercicios militares en varias regiones del país, los militares rusos han desplegado maniobras en 4 regiones en el suroeste del país. Esto es continuando con el problema que hay en este momento entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia por la península de Crimea. Dice así, autoridades crimeas prohíben entrada a los líderes de Madián. Crimea prohibirá la entrada a los líderes ilegítimos de Ucrania, así como a los seguidores de las ideas nazis. Así lo aseguró el presidente del Parlamento Regional, esto por cuanto los que pusieron los presidentes allá en Madián, en Ucrania, o sea, los que nombraron el presidente actual, que derrocó al anterior que había sido legítimo por voto popular, como se suele decir, pues ahora lo cambiaron y entonces ya aparece este personaje. Entonces, son cosas que suceden en el mundo. Eh, los que subieron al poder son de descendencia nazi, aunque el antisemitismo en ese país es alto, pero aparte de que es alto, allá es uno de los países donde se refugiaron los judíos cuando Hitler empezó a eliminarlos selectivamente y en su totalidad. Y hay muchísimos judíos en Ucrania, pero aún así los mismos judíos sionistas le dieron el poder a los nazis que ahorita gobiernan Ucrania y que están de acuerdo con los Estados Unidos en impedir que Rusia expanda su poder económico militar para la zona de los países que antiguamente pertenecieron a la Unión Soviética. Bueno, Detroit, ciudad fantasma, comprueba cómo ha dejado una política de recortes y mala gestión a la ciudad de Detroit. Cosas que pasan en los Estados Unidos, que está también sumido en la bancarrota y en la pobreza. Y lo que dicen es verdad, hay cantidad de lugares de Estados Unidos que están quedando inhóspitos y solitarios por digamos, la cantidad de robos que se ha presentado en los países y en cada una de las regiones de los Estados Unidos. Y los países, igual no solo los estadounidenses, sino los europeos andan por el mismo problema. Bueno, el primer signo de la pobreza de un país se da cuando las pensiones son afectadas y eso es lo que está sucediendo en Portugal. Portugueses en contra de rebaja de pensiones estructurales. En Portugal, trabajadores sociales informan una cifra que causa alarma. El número de familias abandonadas por los sistemas de protección del Estado aumentan sin que nadie pueda hacer nada. Y por si fuera poco, el desempleo y la justicia también crecen. Cosas que suceden allá en este lugar del mundo que reflejan el daño económico causado por no solo por el gobierno de la sombra, sino por los banqueros de la sombra, que son los que se han robado y han llevado los países a la pobreza, a la ruina y a la miseria.
Dice así, estadounidenses piden divulgar secretos de atentados de 2001. En Estados Unidos, congresistas, población en general y las familias de las víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 piden al gobierno que se abran 28 páginas secretas que contendrían información vital sobre los ataques. El objetivo, ojalá que dijeran la verdad, que fue un autoatentado que fue programado por la familia Bush, que contrataron a sus secuaces, a las facciones de Al Qaeda para llevar a efecto el atentado terrorista para apoderarse del petróleo y crear una ley de suprimión y de suprimir y detener y darle poderes ilimitados al gobierno terrorista de los Estados Unidos. Y si dijesen esa que es la verdad, pues sería muchísimo mejor. Ojalá y eso se logre rápidamente, saber la verdad para que los puedan encarcelar a todos los criminales que tienen que ver eso. Enormes elefantes contra los cuantiosos gastos para el Mundial de Fútbol. Dice así, enormes elefantes inflables, ya, invadieron a las calles de la capital brasileña en una parodia de los cuantiosos gastos del gobierno en proyectos de infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol de este año. Alrededor de 500 agentes de la Policía Federal organizaron esta marcha en protesta, demandando el aumento de sus salarios. La columna partió desde el Ministerio de Justicia llevando múltiples pancartas. Las autoridades destinarán $1 billón en renovación y construcción de 2 estadios, entre otras metas. Imagínense, $1 billón para el Festival de la Bestia, del demonio Adgol. Este es un sistema de entretenimiento, obviamente no van a, así pueden hacer 1000 marchas, pero es la afición del mundo y eso pasará a la historia y harán sus mundiales y gastarán el dinero, lamentablemente, mientras que otros mueren de hambre y mueren de algunos problemas y exiges de salud. Bueno. Dice, Ana Brexington expone la Agenda 21 en el Club Roma. Bueno, esto de la Agenda 21 del Club Roma es digamos que es otro sistema similar un poquito a los Bilderberg, otra de las agendas de lo que hacen en el mundo. Entonces es algo que pasa y lo expondremos en su momento. 3 años y medio de cárcel al presidente de Bayern por fraude fiscal. El presidente del equipo de fútbol Bayern de Múnich, o sea, del Bayern Múnich, Uli Hoeneß, ha sido condenado a 3 años y medio de prisión por evadir impuestos por un valor estimado de 27,2 millones de euros, según informa la audiencia provincial de Múnich. Este es el deporte de la bestia armagedónica, es el deporte manejado por el Vaticano. El Banco del Vaticano tiene acciones de la mayoría de los equipos de fútbol italianos y europeos. No es raro que se presente este tipo de cosas. Con esto nos quedamos el día de hoy por hoy, este informe que estábamos dando. A continuación, venerables, vamos con el ejido del Conocicierto. Vamos entonces con lo que continúa aquí en este lugar. Vamos a que nos amplíen la imagen. Esta. Bueno, vamos a tomar un comentario que dejaron acá para mostrar un video que nos dejaron ahí unos venerables hermagdus y con eso vamos a iniciar el ejido del Conocicierto del día de hoy. Entonces, con ese iniciamos el ejido del Conocicierto. Ahí es un video de unas declaraciones que hace una monja de las violaciones que recibió al respecto de el de curas del Vaticano, de sacerdotes. Y entonces lo queremos mostrar.
Ahora sí. Vamos entonces, a que la venerable Tectaja en el día de hoy nos lea el comentario. Y ya en el momento en que lleguemos al sitio que menestemos, entonces vamos a mostrarles a sus mercedes ese video. Bien, vamos a volverlo a leer. Es un comentario que leímos hace unos 2 días, vamos a volverlo a leer y les vamos a mostrar el video que queremos que sus mercedes vean. Buen día para todos. Gratísimas Rabino Dajan Laker. Bueno, el comentario dice así, se llama Agradeciendo a Dios. Gran Señor y Señora Elohim, regente del tiempo, gran Dios del tiempo perfecto. Cada día a día se escribe con vuestra sabiduría la Biblia del pasado, del presente y del día a día. Las palabras sobran ante la magistral enseñanza del Elohim regente Genaltiser, quien enciende día a día el fuego genético de cada ser. Vemos la precisel que día a día marca su paso por la Gea tan magno Elohim regente, gran regente del tiempo, que nos lleva en viaje por el tiempo. Bueno, ahí aparece un link. Bueno, cada vez que a su pueblo se presenta, muestra la fecha con que a su pueblo se presenta para por sí mismo dejar su testicierto de la magna presencia de su magno conocicierto. Agradezco al Dios cúmido, al gran levantacierto, que día a día traen tan magno conocicierto. Deseo en este día mostrar el siguiente diálogo de una monja que vivió en la Iglesia Católica y denuncia esta terrible maldad. El video está por internet, más por si algunos no lo pueden ver aquí, queda el escrito en algunas palabras que ha dicho. Lo dicen en palabras de indignación, las cuales algunas no siendo las más honestas, para él habla el pueblo de Dios. Para él habla del pueblo de Dios. Son las usadas para expresar el repudio, fastidio, rechazo, protesta y reclamo contra las groserías y daños que la gran ramera que le causó tanto tiempo. Esta monje dice haber sido violada y nunca nadie prestó atención a sus reclamos. Hoy al mundo está denunciando, uniéndose al verdadero pueblo de Dios, que no está de acuerdo con el batallón de pedofílicos. Monja, pero no pendeja. La verdad de la Iglesia Católica y la pederastía y sus violaciones. Interesante testicierto. Soy católica, pero no pendeja. Mi historia empezó así. Yo fui violada a la edad de 7 años por un sacerdote católico. A mi familia se le amenazó con que si decían algo iban a morir. Entonces yo estuve callada el resto de mi vida. Pero voy a seguir y voy a decir, sí, yo fui violada por un cura a la edad de 7 años. Y no quiero, yo, Julia Mercedes, no quiero un niño más violado en ese país, ni en ninguna parte del mundo. Si sirve de algo, mi vida la voy a poner en claro. Y me metí a la catedral, hasta el altar, a decirle a Roberto Rivera que entregara a su primo, porque su primo fue quien violó a estos niños. Se llama Nicolás Aguilar Rivera. A los pocos meses, corren a Carmen Alistey del Canal 40 por denunciar a otro cura mexicano llamado Maciel Macícel. Este maldito sacerdote violó a más de 300 niños, incluyendo a sus propios hijos. La gente era antes más ignorante que ahora. Ahora dejan que violen a los niños por pendejos. Ya no es por ignorancia, es por fanatismo.
porque no estamos en contra de la religión ni en contra de la fe, estamos en contra de las delincuencias que se escudan en ella y aparte de dañar profundamente a los niños, comercian con nuestra necesidad espiritual, porque quien nos cobren nuestros sacramentos es a derecho del altar Padre y no podemos permitir eso, porque esto Jesucristo jamás cobró, porque si Jesucristo trabajaba. Y no podemos permitir esto, porque Jesucristo jamás cobró, porque sí Jesucristo trabajaba. Ellos critican a los homosexuales y la mayoría de los curas son homosexuales. Ellos dicen que están a favor de la vida. ¿Cómo pueden estar a favor de la vida cuando el Vaticano es el dueño de la fábrica de armas Pietro Peretta? La gente no lo sabe porque se la viven educándote con la Rosa de Guadalupe y con todos los santos. La gente no lee un libro. Si la gente leyera los libros, se daría cuenta que los sacramentos, ellos dicen que Juan Pablo II va a ser papa, pues que lo pongan su nombre santo de los violadores, porque él fue protector de todos los violadores a nivel mundial. Bueno, qué comentario tan bonito el que nos dejan acá. Y de verdad que, por ejemplo, en esta porcel que nos dicen, ¿cómo están educando? A la gente de verdad lo están educando es con la idolatría. Podemos ver que ahí, como dicen, ¿qué venden? Venden la Virgen de la Rosa de Guadalupe. Y de hecho podemos ver que en la televisión o televisio, como es llamada, hay un programa que es muy famoso y se llama La Rosa de Guadalupe. En ese programa, a los niños, especialmente a los niños, qué tristeza, porque es a los niños a los que más se les infunde que adoren a esa Virgen. Y sabemos que uno de los mandaciertos de la ley de Dios es no idolatrar, porque aunque el mundo no lo ha puesto, en la Iglesia Católica dicen amar a Dios sobre todas las cosas. Y sí, va en porcel de ese mandacierto, pero lo primero es no idolatrar. Entonces, ahí podemos ver, como les digo, es muy triste que ahora lo que le venden al mundo es eso, que idolatren y lo están educando para los beneficios o maleficios de ellos. Entonces, gratísimas a Dios, aquí estamos en este elegido que día a día nos despierta en la conciencia. Gratísimas. Y los dejo con el rabino Dajan Laker. Gratísimas, venerable Tectaja. Hay dos cosas, bueno, todo es muy importante. Entonces, vamos, venerables seres, a ver el video que hace referencia a ella, donde la monja denuncia lo que acabamos de decir. Entonces, venerables seres, vamos con el video. Vamos a lo que dice el video. No pendeja. Mi historia empezó así. Yo fui violada a la edad de 7 años por un sacerdote católico. A mi familia se le amenazó con que si decían algo iban a morir. Entonces yo estuve callada el resto de mi vida. Voy a salir y voy a decir, sí, yo fui violada por un cura a la edad de 7 años y no quiero, yo, Julia Mercedes, no quiero un niño violado más en ese país, ni en ninguna parte del mundo. Si sirve de algo mi vida, lo voy a poner en claro, y me metí a la catedral hasta el altar a decirle a Norberto Rivera que entregara a su primo, porque su primo fue el que violó a estos niños, se llama Nicolás Aguilar Rivera. A los pocos meses corren a Carmen Aristegui del Canal 40 por denunciar a otro cura mexicano llamado Marcial Maciel. Este maldito sacerdote violó a más de 3,000 niños, incluyendo a sus propios hijos. La gente antes era más ignorante que ahora.
Ahora dejan que les violen a los niños por pendejos. Ya no es por ignorancia, es por fanatismo. Porque no estamos en contra de la religión ni en contra de la fe. Estamos en contra de los delincuentes que se escudan en ella. Y aparte de dañar profundamente a los niños, comercian con nuestra necesidad espiritual. Porque el que nos cobra los sacramentos es haber hecho del altar un banco. Y no lo podemos seguir permitiendo ya. Porque Jesucristo jamás cobró. Y Jesucristo trabajaba. Critican a los homosexuales y la mayoría de los curas son homosexuales. Ellos dicen que están a favor de la vida. ¿Cómo pueden estar a favor de la vida cuando el Vaticano es el dueño de la fábrica de armas Pietro Beretta? La gente no lo sabe porque se la viven educándose con la Rosa de Guadalupe y con cada quien su santo. Si la gente leyera los libros, se daría cuenta también que los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la comunión y el matrimonio y hasta la extrema unción son amarres. Y nos meten al santo Juan Pablo II y lo van a hacer santo en estos días. Pues que le pongan su nombre, el santo de los violadores, porque él fue protector de todos los violadores a nivel mundial. En esta lucha que yo llevo en contra del clero católico pederasta más que nada, Norberto Rivera Carrera en el 2007, en octubre, me aventó con su camioneta blindada y me dejó paralítica. Tengo una placa en la espalda de 50 centímetros que es la que me sostiene de pie. Cuando yo empecé a caminar, volví a regresar a Catedral y le dije, aquí estoy. Vas a entregar a los curas pederastas, porque al que viola y asesina no el puerco, lo persina. Entonces me dijo el cura José de la Luz Carrasco Pérez que me iban a dar donde más me doliera si no le paraba mi desmadre en contra de la iglesia. Como seguí de pie, al tercer día de esa amenaza, mi hijo sufrió un accidente. Mi hijo está muerto ahora. José de la Luz Carrasco Pérez, que es párroco de una iglesia de la Divina Providencia, ahí por Calzada del Hueso, vino y me dijo, pinche bruja hereje, hija de tu puta madre, tú no entiendes. Te vamos a cortar la cabeza y la vamos a herir. Así que ahorita estoy con una amenaza de muerte encima de mi persona por tener el valor de denunciar los abusos y las corrupciones del clero católico. ¿Qué hacen con el dinero que le piden al pueblo de México? Mandarlo al Vaticano. ¿Por qué tenemos nosotros los mexicanos que mantener a un Estado extranjero? Cuando en nuestro país hay miles de gente que están muriendo de hambre, que están enfermos, que necesitan de ese apoyo económico y nadie se los da. Mi manifestación es por eso y no tengo miedo de perder la vida, porque lo que yo estoy haciendo es una lucha justa y es una lucha por amor. Yo estoy exponiendo mi vida por los demás porque yo ya no tengo nada que pelear. O sea, a mí ya me desgraciaron mi existencia y al matar a mi hijo a mí me dejaron muerta en vida. Yo estoy muerta en vida. Pero este poco de vida que me queda va a ser para defender a los niños de ahora y el Estado laico. No vamos a permitir que nos metan a huevo la religión católica a las escuelas de gobierno, porque Benito Juárez derramó mucha sangre en esta lucha para que este país tuviera la separación de gobierno e iglesia. Pero es tanta su ambición y calentura de la iglesia y del gobierno en el poder que están queriendo desaparecer varios artículos de la Constitución para entregarle todo el poder a la iglesia. No lo podemos permitir como mexicanos, porque sería un retroceso ideológico, sería volver al oscurantismo, a la Santa Inquisición, y la primer quemada sería yo, porque soy la única que ha tenido valor de pararme de frente contra estos delincuentes. Hay que despertar, que no nos manipulen ni con la religión ni con la política, porque esa pinche bola de culeros solo viven a copiar de nuestra ignorancia. Miren, en la Biblia dice muy claro que no tenemos que adorar ídolos, ni tenemos por qué andar venerando imágenes. Y en la Biblia católica, y los políticos de la misma manera, nos están quitando el derecho a la educación, nos están quitando el seguro, nos están quitando todos los derechos a los mexicanos. Ya estamos hasta la madre del abuso del poder de la iglesia y del gobierno. Los políticos son parásitos igual que los clérigos. Utilizan a la gente por no leer y lo que más vergüenza da es que la gente no lee la Constitución. Si leyéramos la Constitución y todos nos uniéramos, ya hubiéramos mandado a chingar a su madre a estos malos gobernantes, a chingar a su madre los diputados y los senadores. No tenemos derecho ahora con estas nuevas reformas a una buena jubilación. No tenemos derecho a un salario justo. Nos quieren pagar 7 pesos la hora trabajada.
Entonces que le paguen 7 pesos a los putos senadores, a los magistrados, a los diputados y a esa bola de parásitos que nos desgobiernan, porque no nos gobiernan. Y a la pinche iglesia católica también, 7 pesos por misa, cabrones. ¿Por qué viven como reyes a costillas de nuestra ignorancia? Tenemos que hacer algo los mexicanos. Decir ya basta a estas dos instituciones corruptas que están entregando nuestro patrimonio a manos extranjeras, cuando nosotros, todos los mexicanos, somos los dueños de lo que en este país hay de riqueza. Y unos cuantos cabrones son los que la disfrutan. Tenemos que despertar. Mi nombre es Julia Klug. Soy activista en contra de los curas pederastas y lucho por la justicia de todos los mexicanos. Y quiero aclararle a las personas que vayan a ver este video o en su escuela que no estamos en contra de ninguna religión, no estamos en contra de la fe, estamos en contra de los abusos que muchas de ellas cometen con nuestro mismo pueblo, con los creyentes, con los niños y la manera en que comercian con nuestra necesidad espiritual. Que Dios las bendiga y soy católica, pero no termino. Y la señora estaba un poquito enojada, ¿no? La monja, era una ex monja, un pocote. Bueno, y pedimos licencia pues por las palabras que ella emite, pues, lo hace en su jerga, como se dice en el mundo. Y es la forma de expresar lo que ella siente, lo que la Iglesia Católica le hizo vivir. La Iglesia Católica se ha especializado en maquillar todo lo que hace. Es una experta maquilladora del mal. Y en guardar silencio, es experta en guardar silencio y en el mal, cosa que le enseñó a los Estados Unidos, que son expertos en guardar secretos. Y es el reflejo del mundo. Ellos nunca cumplen lo que se dijo en el principio. Hacen lo mismo que Caín. Cuando Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces él le contestó, ¿y es que acaso tengo que ser guarda de mi hermano? Es el mismo sistema. Ellos son expertos en guardar silencio de los crímenes que cometen y los dejan tapados, los tapan hasta que, como dijo Cristo, no hay nada oculto que no vaya a ser, o no hay nada secreto que no vaya a ser abierto, o sea que no vaya a ser abierto a la luz pública. Entonces este tipo de secretismos algún día salen a la luz pública, se destapan para que la gente se despierte y se sacuda del sueño de estar adorando la Iglesia Católica. Como estamos viendo el Opus Dei, voy a dejarles ver algo que tiene que ver con esta sociedad de la muerte. ¿Por qué nos hemos quedado en el Opus Dei? ¿Por qué estamos trabajando sobre esta institución de la Iglesia Católica? Porque fue la que invadió el templo. Todos los miembros del Opus Dei fueron los encarmados de la invasión al templo. Desde el Papa Juan Pablo II, que fue el que dio la orden directa de la invasión al templo, que dio la orden de matar a los venerables maestros Jaqueliun Zeus, Induceus y al maestro Samael, a toda la cúpula militar y a todos los miembros del gobierno de Uribe que pertenecen y son miembros del Opus Dei. El procurador general de Colombia, que también ahorita es miembro del Opus Dei, y toda la pandilla del gobierno de Colombia que pertenece al Opus Dei. Por eso estamos protestando todavía contra esta entidad siniestra y maléfica. Un poco más para que conozcan algo del Opus Dei, de una numeraria que pertenece al Opus Dei, obviamente lo defiende, pero de algo característica de esta secta secreta como lo es el Opus Dei. Libro El Código da Vinci. Este es el centro de poder de una sociedad secreta que solo responde al Papa. Esta organización cristiana es objeto de críticas constantes, aunque según proclama, su objetivo es servir a Dios y a la humanidad. Su nombre, Opus Dei. Múnich. Aquí el Opus Dei tiene varias propiedades, incluido este centro educativo, un hogar de mujeres. Durante 15 años, Muriel Jono ha vivido aquí según las reglas del Opus Dei, que en latín significa obra de Dios.
En el Opus Dei somos cristianos comunes, personas laicas, y los laicos están fuera de la jerarquía de la Iglesia. Allí pueden tornarse activos, probarse a sí mismos, en sus familias, en el trabajo, en la sociedad. El fundador del Opus Dei es el sacerdote español José María Escrivá. Desde 1928 su camino fue seguido por muchos creyentes, especialmente en España y en Sudamérica. Hoy, el Opus Dei tiene alrededor de 80.000 miembros en todo el mundo. En 2002 se pusieron muy contentos porque el Papa Juan Pablo II canonizó a Escrivá. De todos modos, mucha gente no estuvo de acuerdo con la decisión del Vaticano. Escrivá murió en 1975 y nadie dentro de la Iglesia Católica fue canonizado tan rápido, con excepción, creo, de San Francisco. Y considero que había algunas fuerzas en el Vaticano que estaban detrás de esto, porque el Opus Dei es la organización católica más polémica. Y si su fundador es canonizado, eso significa que su organización está exenta de crítica. Y la crítica es que el Opus Dei es estrictamente conservadora en sus visiones y carece de transparencia. Los críticos hablan de una sociedad secreta que, junto con una red oscura de fundaciones y propiedades, aparentemente tiene una gran influencia en el Vaticano. Muchos de sus miembros viven en los propios edificios del Opus Dei. Según distintos informes, podemos decir que la estructura de la organización es la siguiente. En la cima está el prelado, actualmente el obispo Javier Echevarría. El círculo interior está formado por los llamados numerarios internos. Su identidad no se divulga a los otros miembros. Le siguen los numerarios, miembros célibes que viven separados por sexo en los edificios del Opus Dei. Los asociados también son célibes, pero no viven en los edificios del Opus Dei, por lo general por razones laborales. La extendida base del Opus Dei está compuesta por los supernumerarios. Ellos pueden casarse y vivir normalmente, pero no pueden postularse para puestos de mayor jerarquía. Finalmente están los contribuyentes, que no son miembros, pero apoyan al movimiento, y también una sección especial para sacerdotes. A algunos cristianos les molesta la posición de privilegio que tiene la organización dentro de la Iglesia Católica. Sus oponentes suelen hablar de fenómeno sectario. Los miembros célibes entregan sus propiedades más allá de quienes sean. Industriales, políticos, médicos. Generalmente entregan sus ganancias al Opus Dei. Y si luego deciden irse de la organización, no obtienen ningún reembolso por lo que ganaron o por lo que donaron. Todos los miembros del Opus Dei, ya sean casados o célibes, tienen libre acceso a su propiedad y a su salario mensual. Los miembros célibes como yo declaran su disposición desde el comienzo para dedicar su vida al Opus Dei. Con lo que queda, yo apoyo la obra apostólica del Opus Dei. Algunas enseñanzas de Escrivá les resultan extrañas a muchas personas. Por ejemplo, él describe la pena como una bendición. Los miembros célibes deben usar un cinturón de penitencia 2 horas por día. Es un cinturón de metal con puntas que pueden penetrar la piel. Y están obligados a autoflagelarse. Como el ayuno, la autoflagelación es una antigua práctica cristiana que tiene como objetivo compartir el sufrimiento de Jesucristo. En la iglesia actual, esas prácticas son muy polémicas, pero muchos miembros del Opus Dei aún adhieren a ellas. Implica un sacrificio voluntario, no se daña a nadie y tal vez ayuda a sentir solidaridad con una persona o determinada situación en el mundo o para apoyar cierta causa. Objetivos nobles y públicamente declarados. Entonces, ¿cuán secretas son en realidad las sociedades secretas? La mayoría de ellas puede ser investigada, y la que no, sigue incentivando la imaginación de los teóricos de la conspiración. Bueno,
esa es la característica del Opus Dei. Yo creo que vieron toda la estructura, desde los numerarios internos, los que viven en un edificio. Es un edificio gigantesco que tiene en Nueva York, 17 pisos creo que tiene ese edificio, que es la sede central del Opus Dei. Como fue dicho en uno de los videos que ya vimos, Opus Dei es la mafia secreta del Vaticano. Son los que hacen el trabajo sucio de la bestia armagedónica. Es la característica de esta entidad tenebrosa de el Opus Dei. En lo que vimos del video ya vieron el collar que ellos utilizan. En un cinturón collar que ellos se ponen con que se flagelan. Les es obligatorio flagelarse en todos los días 2 horas, 2 horas de penitencia, tienen que pagar. En eso van los rituales de flagelación. Fue psicológicamente, cuando Escriba de Balaguer creó esa orden, o dio esa orden dentro de la jerarquía del Opus Dei, lo que él hizo fue mezclar algo que se llaman ejercicios espirituales, que tenía un individuo que creó otra de las organizaciones más, digámoslo, más asiduamente pestilentes, como lo es los jesuitas. Entonces, Ignacio de Loyola creó algo que se llaman ejercicios espirituales. Lo que hizo Mariano Escriba de Balaguer fue tomar esos ejercicios espirituales y mezclarlos con penitencias. Entonces, dentro de las penitencias está la autoflagelación. Eso es lo que hace a los miembros del Opus Dei que empiecen a generar una mentalidad psicópata, o sea, una mentalidad peligrosa. Por eso es que cuando vimos la 4ª planta del Opus Dei, una de los links que se pasó y que se mostró, se muestra por qué ya después de que el que está metido en el Opus Dei no se puede salir. Y hay gente psicológicamente alterada por este tipo de prácticas, por el tipo de prácticas de autoflagelación. Ellos lo hacen supuestamente para purificarse y acercarse a Dios, que esto es un sistema, si lo miramos, es un sistema de control mental que dejaron los miembros del Opus Dei para poderle controlar la mente a los miembros, sean numerarios o supernumerarios, que es la mayor cantidad, y a los supernumerarios son los que pertenecen casi todos el gabinete del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y del gobierno de Colombia. Son miembros supernumerarios del Opus Dei. Toda la riqueza que ellos le roban a Colombia se la entregan al Opus Dei, o el Opus Dei la toma como posesión de ellos. Ahora vamos a continuar mirando este tema para que sus mercedes comprueben por qué el Opus Dei y los jesuitas son una logia masónica. A continuación es lo que vamos a ver. El plan, el Opus Dei, digamos, lo que ahorita se encarga de manejar las finanzas de las corporaciones de la tierra que el Vaticano quiere manejar, que también están bajo el control de los jesuitas. Los jesuitas ahorita al poder tienen que llevar a efecto y a cabo el plan, que es la implantación del nuevo orden mundial. Vamos entonces a ver este video para que se ambienten un poco de qué es la trama de esta entidad y de estas entidades siniestras del Imperio Vaticano. La masonería luciferiana, dice aquí, entonces nosotros diríamos la masonería satánica. Jorge Bergoglio, las Naciones Unidas y el Vaticano juntos por el nuevo desorden mundial del anticristo. Y ahí muestran una visita. Ahora sí. El actual presidente Saludo de la masónico. Asamblea General de las Naciones Unidas, el Vuk Jeremich, ha visitado al Papa Francisco en el Vaticano. Las pausas es para ver los saludos que ellos hacen. Durante el que han abordado temas muy Dale mucho cuidado al video. frecuentes de la agenda del Papa: la lucha contra la trata de personas, el cuidado del medio ambiente y la distancia entre ricos y pobres. Respecto a la crisis en Oriente Medio, el Vaticano ha pedido que apueste por medios pacíficos para resolver conflictos. También ha solicitado especial atención a los derechos de las minorías. Otra vez el saludo masónico. Entonces ahí hacen una pausa y muestran el saludo.
religiosas. Vuk Jeremic, de 37 años, ha regalado al Papa un icono hecho por artistas serbios. Francisco le ha entregado un bajorrelieve con la escena de varios ángeles que liberan a Pedro de la cárcel. Muchos ángeles. El presidente de la Asamblea se reunió también con el Otra vez el saludo masónico. ministro de Exteriores del Vaticano, Dominique Mamberti, y con el secretario Recuerden que el saludo masónico no es el de cruce Estado, común de la el mano. cardenal Tarcisio Bertone. Según el Vaticano, el encuentro ha confirmado el aprecio de la Santa Sede por el papel central de la ONU en la búsqueda del bien común de la humanidad. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llegó al Palacio Apostólico para reunirse con el Papa Francisco. Con un gesto oriental, Ban Ki-moon saludó al Papa con una ligera inclinación de cabeza antes de darle la mano. Luego se reunieron en privado durante unos 20 Su minutos. santidad, bueno, ahí saluda en audiencia con usted. Ban Ki-moon subrayó que la Santa Sede y las Naciones Unidas tienen ideas y objetivos comunes. Analizaron la grave emergencia humanitaria en Siria, la situación en la península coreana y el tráfico de personas, sobre todo de mujeres, refugiados e inmigrantes. Ban Ki-moon acudió con 12 colaboradores, entre ellos su jefa de gabinete, una latinoamericana. Esta es una de las que le sirve, es la jefe del gabinete de él. Se llama Malcorra. Ban Ki-moon regaló al Papa un libro con la Carta de Naciones Unidas en los 6 idiomas oficiales. El Papa le regaló un mosaico de la Plaza de San Pedro. Esta vez, el Papa dijo algunas frases en inglés, aunque sobre todo Y está otra vez el saludo masónico. Apocalipsis 17. Capítulo la sentencia 17. de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, este es un mensaje de los adventistas de séptimo día. Es un buen video para tenerlo ahí de presente. Para que sus mercedes lo tengan de bien presente y les quede como algo de lo que sucede en el mundo de la ramera Jezabel, o sea, la bestia armagedónica. Es difícil, venerables seres, de pronto cambiarle la mentalidad al mundo que ha sido católico toda la vida y que toda la vida le ha servido a Babilonia la Grande. Y peor, la gente todavía sigue adorando a Babilonia. Y peor, todavía tienen imágenes y adoran a la Virgen. Y peor, sabiendo que el Vaticano está manchado de pederastra hasta morir de la pederastria total y que ha violado millones de niños, aún así no les importa y siguen adorando a su bestia, la ramera apocalíptica. ¿Por qué la gente no cambia? Porque la gente que adora a la Iglesia Católica y que a conciencia saben, o a inconsciencia que es la bestia y no les importa, no están escritos en el libro de la vida. O sea, ellos van a perdición con su iglesia, o sea, van a perdición con la ramera Jezabel, porque no quisieron entender la verdad, porque se dedicaron a adorar y añorar la adoración a un yeso y a un palo, pensando que Dios es sordo, ciego y mudo, y que Él es un pedazo de yeso, y se le arrodillaron a un palo, y todavía se le arrodillan a un pedazo de estatua, considerando que Dios vive en esa estatua. Eso es lo que le sembró Babilonia, la bestia armagedónica, Jezabel, la ramera apocalíptica. Lastimosamente, muchos no saldrán, pero gloriosa Inti, muchos sí. Con estos mensajes aspiramos a que salgan de adorar a la abominable Jezabel, a la ramera apocalíptica. Es muy bueno, venerables seres, que sus mercedes huyan de Babilonia, salgan de Babilonia. Babilonia es todo lo que la Iglesia Católica le ha grabado a la tierra por medio de sus secuaces, por medio de sus espías, por medio de sus logias masónicas secretas y por medio del dominio del mundo entero. Ahora está el nuevo Papa, un Papa renovado que está renovándole la cara a la Iglesia, entre comillas, para que la gente siga adorando a la bestia, que fue herida de muerte, así como fue escrito en la Biblia en Apocalipsis. La bestia que era y no es, y que ha de venir y viene de perdición, y que sube del pozo del abismo. Entonces, esa es la bestia que sube del pozo del abismo, y que va a perdición, y con ella todos los que sigan adorando a la Iglesia Católica. Complicado es sacar una persona mayor de 50 o 60 años que toda la vida ha vivido detrás, metido, arrodillado, lambiéndole ladrillos a la Iglesia Católica y adorando yesos. Es muy, muy complicado. Pocos y pocas personas podrán salir de eso, pero sí se puede, no es que no se pueda ni sea imposible. Salir de Babilonia sí se puede. Es ponerle ganas y esforzarse para salir de Babilonia la Grande. Ábrame los videos. Vamos a ver un video donde aparece la historia de un criminal que todo el mundo lo conoce y se llama Marcial Maciel, el fundador de una institución que se llama los Legionarios de Zeus, que llaman los Legionarios de Cristo, un mexicano famoso por violar sus hijos, por tener hijas y violarlas, y porque fue un apadrinado de Juan Pablo II. Para los que no conocen la historia de Maciel, que modernamente hablando es uno de los peores criminales de la Iglesia Católica, todos, porque la mayoría son pederastas y violadores de niños, pero este es uno de los que pasó los límites, y pasó tanto los límites y lo protegieron tanto porque el tipo le proporcionó riquezas al Vaticano en una cantidad inimaginable de dinero que entregó a Roma y al Vaticano. Entonces vamos a ubicárselo para que sus mercedes lo puedan ver.
concluire. Reporte especial. Destapando los crímenes del Vaticano. Listo. Sin la menor consideración a las víctimas de los abusos y las atrocidades del sacerdote Marcial Maciel, los legionarios de Cristo, o de Zeus, otorgaron un perdón simbólico al fundador de la congregación, utilizando las escrituras y la caridad humana. Cardenal Angelo Sodano. Puedo concluir. Me parece que el plan de Dios sobre la legión, este plan del cual algunos de los presentes han hablado, es que la legión continúe. Me parece de la voluntad de los sumos pontífices, de la voluntad de los obispos, de tantos cristianos anónimos que han beneficiado de vuestra obra y que han encontrado al Señor por medio de vuestro apostolado. El carisma del fundador permanece, el carisma del amor a Cristo, el carisma del servicio a la Iglesia como legionarios de Cristo. Por esto... Bueno, este cardenal, ese es uno de los que está en las ranas. ¿Por qué él está en las ranas? Porque cuando invadieron el templo, Ratzinger y él eran los secretarios de Juan Pablo II. La orden de destruir al templo se la dieron a este tipo. Este fue el que le recibió la orden al canciller de Colombia en el Vaticano. Un criminal de lo peor que había en este país, un ladrón que lo mandaron allá a Roma. Y este fue el que le dio la orden, este fue el que le llevó la carta a Juan Pablo II de la invasión al templo vegetal Sacro Aquarius. Por eso traemos este video para que lo conozcan. Y se llama así, Angelo Sodano. Y está en las ranas, es uno de los que quedó allá metido en las ranas. Les toca, si no estamos mal, la condena para ellos es 13 respiraciones cósmicas en los infiernos del cáncer. De paseo, esos eran los que menos, ellos van a pasear porque son bestias muy ocupadas, decía el maestro Kelly Zeus, son bestias tan ocupadas que hay que llevarlos a descansar a los infiernos del cáncer, por tanto karma que tienen encima. Igual que Augusto Pinochet y otros criminales que han matado cantidad y cantidad de seres humanos aquí sobre la tierra. Recuerdo que de uno de los más encarmados en las ranas era Tony Blair, que le tocó, el venerable maestro Kelly Zeus dijo que la condenación de ese tipo eran las tinieblas de afuera, ni siquiera iba a estar en los infiernos de aquí. A él le toca las tinieblas de afuera, que son los peores infiernos a donde son mandadas estas bestias. Igual que a Junquefer, que le tocó irse a vivir a las tinieblas de afuera. Entonces decía el maestro, a esos monstruos, cuando les quede un tiempito de descanso de todos los infiernos que tienen que ir a visitar, los llevamos a descansar a los infiernos del cáncer. Les tocan 13 respiraciones cósmicas en los infiernos del cáncer, aparte de todos los sitios donde tienen que ir. En esos está Condoleezza Rice, está Colin Powell, Donald Rumsfeld y todas las pandillas de asesinos del Vaticano llamados gobernantes de la tierra. Entonces esta es la historia de Marcial Maciel, uno de los peores criminales que protegido por el Vaticano, y aquí están contando la historia. Sodano está aquí sacando un documento donde defiende lo que hizo Maciel, o sea, justifica, no importa que él haya violado a sus hijos, ni que haya violado aproximadamente más de 80 niños, que fue los que violó Maciel, y que está el testimonio y todo el mundo sabía que era un violador y el Papa sabía que era un violador y no le importó. Entonces aquí él está defendiendo la labor, el trabajo en este caso que hizo este bandido. Ahí continúa. Me parece que no debemos desanimarnos, ir adelante, cada día decir como en la misa, y seguros que el Señor bendice vuestra familia religiosa, bendice el Regnum Christi. Yo acepto también la invitación
de seguir también de cerca el Regnum Christi. Por esto también debemos amar más a los miembros del Regnum Christi, pero insistir en esto, que una mancha en un cuadro no le quita una nube en un lindo horizonte, no quita que el horizonte es maravilloso. Un acto que puede ser que uno haya hecho, puede ser que su humildad de los últimos años, su deseo de servir al Señor, su acto de humildad también en retirarse, su vida santa de los últimos periodos, nos enseña que todos podemos pedir perdón al Señor y seguir más generosos de antes en nuestra misión. Hay que aceptar la realidad con caridad. Ustedes no tienen que juzgar a Padre Maciel. Sería equivocado. No tienen que juzgar. Dejen el juicio al Señor. A Él le toca el juicio. Y eso me parece muy importante. No están ustedes llamados a juzgar a su fundador. Y después, bueno, un otro punto, se trata de llegar a una comprensión realista de la situación, de la personalidad del fundador. En un fundador puede haber debilidades, incluso, digamos, debilidades o defectos en el plan psicológico, en el plan intelectual, incluso en el plan moral. Y en este caso, si hay debilidades en el plan moral. Vale, cuidado cómo lo defienden. Ellos sabían que psicológicamente él era un depravado psicológico, Maciel. Y aún así, pues lo siguieron defendiendo. Tanto fue la defensa que él no fue juzgado. Maciel fue enviado por allá a pagar penitencia en una isla con todos los confort, y allá pasó los últimos tiempos. Es más, hay una historia que allá la isla, donde es una isla que tienen los del Vaticano, donde llevan a todos los psicópatas sacerdotes, allá le llevan los niños. Los niños que se desaparecen en la tierra, o sea, los niños que desaparecen en las ciudades, se los llevan a esa isla a esos psicópatas, porque ellos no dejan ese vicio. Toda la vida son viciosos, pederastras, empedernidos. Psicológicamente son enfermos, y él sabía que psicológicamente estaba mal, y por eso aquí lo defiende diciendo que no importaba. Entonces aquí le hacen una pregunta. ¿En un fundador puede haber debilidades? O sea, ser pederastra, que es la pregunta que le hacen al respecto de la defensa de Maciel. Lo que se impone es la misericordia, la comprensión. El que la comete hay que aceptarlo y acogerlo siempre con comprensión. Odio la mentira social religiosa, porque un hombre escogido por Dios, Marcel Maciel, tomó la luz divina e hizo lo que Dios quería. Y yo me sorprendí tanto como se han podido sorprender los que nunca sabían nada, pero me bastaron 5 minutos de reflexión para quedarme tranquilo. Hoy no más, repetía yo, estaba en una de las oraciones de hoy: honor, gloria al hijo del asesino de un hombre que adulteró con su mujer. Y la revelación nos enseñó cómo María y Jesús son hijos de David. Bueno, este es colombiano. Este es el principal sacerdote colombiano en el Vaticano. Se llama Cardenal Darío Castrillón Hoyos. Este tipo es el que ahorita maneja lo que se llama la doctrina de la fe.
este personaje es el encargado. La doctrina de la fe era la que manejaba Joseph Ratzinger en el tiempo de Juan Pablo II. Entonces, todos sabemos que la judicatura de la prelatura de la doctrina de la fe es la Inquisición moderna. O sea, él es el encarmado de la Inquisición moderna en el mundo. La Inquisición moderna cambió, tuvo una variación de 90 grados. Hereje, el otro día el maestro Cal explicaba en una explicación de Paz Christus, otra organización católica, decía, hereje quiere decir el erigido, o sea, el erguido en Dios. Por eso la Iglesia Católica perseguía a los herejes. Y ya no en idioma latín, porque el latín es el idioma que maneja la curia romana, sino en griego, hereje quiere decir el que se opone o el que está opuesto a algo. Entonces todos los herejes eran los que se oponían al gobierno sectario de Roma, sea el Vaticano o sea la Roma antigua, la Roma de los Césares, que es la Roma papal ahora en la actualidad. Entonces este personaje, este sí es más cínico que todos los anteriores. Cuando le contaron a él que Maciel había violado más de 80 o 100 niños y que había violado, bueno, tuvo como 4 esposas y con ellas tuvo hijos y violó los hijos de las esposas, entonces por eso le dice, yo me sorprendí tanto, o sea, él se sorprendió cuando se dio cuenta de las violaciones de este bandido, como se han podido sorprender los que nunca podrían saber nada, o sea, guardarle el secreto a este tipo. Pero me bastaron 5 minutos de reflexión. En 5 minutos se le borró la pederastra y las violaciones de Marcial Maciel para decir, para quedarme tranquilo hoy, o sea, para quedarse como si nada. 5 minutos le bastaron. Imagínese la conciencia que no tiene, que puede tener un monstruo de esa categoría. No tienen conciencia, a él no le importó que el otro haya violado, matado y asesinado niños. No le importó, simple y llanamente 5 minutos para decir, yo venero al padre Maciel. Dice aquí, qué horror. Eso es lo que es la Iglesia Católica. Sigamos mostrando. Es un misterio en nuestra fe. Ustedes lo saben mejor que yo. Gloria a la Legión, aunque víctima de la debilidad humana. Sabía que era un criminal. De la fuerza del mal. Un hombre escogido por Dios haya tenido que pagarle también el tributo al mal. No sean ustedes aquellos de quienes la Iglesia del mundo puedan decir mañana, estos desnudaron a su padre, hicieron ver sus vergüenzas. No, el Hijo no es juez del Padre. Hay tribunales que juzguen y que se equivoquen, o en el juicio o en la forma, pero el tener una unión afectiva y dentro de una genética espiritual hace que podamos asumir con derecho una postura distinta de los que los enemigos de la Iglesia y por tanto de la Legión quisieran que se asuma. Que juzgue el mundo, ese mundo corrompido e hipócrita. Que juzgue, pero que no haya ningún legionario que como el hijo malo de Noé se burle de las vergüenzas de su padre. Cubrirlo no es encubrir el pecado, es tender el manto amoroso de la familia. Los errores, aunque fueran más grandes de los que hasta este momento conocemos, no quitan las misiones. Los errores de David no le quitaron la misión y seguimos todos los días cantando sus salmos. Ese hombre, hasta donde yo lo sé, menos débil que David, le da a la Legión los salmos de la vida de la Legión para darle alegría al mundo, para estar en el mundo poniendo el mensaje del Señor. Él fue el reflejo
en su vida conocida. Es que no se sabía. ¿Por qué? Porque fue prudente. Una virtud cristiana grande, importante. Porque la providencia divina, cuando Él los formaba a ustedes, aún a los mayores, no quería quitarle fuerza al mensaje que Él estaba dando a esta legión de Jesucristo que son ustedes. Y por eso la mayoría no supo nada. Bueno, les recuerdo algo. Lo que pasa es que este tipo es uno de los mayores, entre comillas, teólogos que tiene el Vaticano. Es excesivamente y peligrosamente inteligente. Los que saben la vida de este personaje, este es una de las manos derechas de los papas allá en el Vaticano, y es colombiano. Era uno de los papables y que querían elegir de papa este tipo. Y él dice una mentira. Es bueno saber, porque dice así: porque prudente una virtud cristiana grande. Bueno, y dice así: fuerza al mensaje que él estaba dando a esta legión de Jesucristo. Primero que todo, Cristo no tuvo legiones, porque legión es demonio, todo el mundo sabe eso. Un día Cristo iba y se encontró a un lunático, y el lunático le dijo: ¿qué tienes contra mi hijo de David? Entonces, eso fue donde los jeredanos. Él había cruzado donde estaban los jeredanos, al otro lado del Jordán. Y él se presentó y le preguntó: ¿quién eres tú? Le preguntó Cristo al lunático que estaba poseído. Y entonces el lunático le dijo: legión somos. Legión. Legión traduce 1000. Legión son 1000 demonios. Entonces es una mentira decir que la legión de Cristo, porque primero que todo Cristo no tuvo legiones. Y segundo que todo, la legión es un nombre singular romano. Las legiones romanas incluían 1000 soldados, y legión es legiones de demonios. Recuerden en la historia que cuando Cristo le dijo quién es, le preguntó al lunático, entonces el lunático le dijo: soy legión. Entonces se resistía la legión ante la presencia del sublime Cabir de Galilea. Entonces, como no lo resistía, la legión le dijo: déjeme ir a donde los marranos. O sea, le pidió la legión de demonios que le dejaran meter a los marranos. Entonces Cristo le dijo: sí, váyase para donde los puercos. Entonces salió la legión de demonios y se metió a los puercos. Recuerden que en la historia los puercos salieron corriendo y se fueron por un despeñadero abajo, y los gederanos les dio miedo, y entonces le pidieron a Cristo que por favor abandonara esa región donde él había ido a sacarle los demonios al lunático. Eso es una legión. Legión son 1000 demonios. Bueno, sí, y es la legión de Satán, pero es una mentira decir la legión de Cristo, porque es que así se llaman ellos. Ellos se hicieron llamar los legionarios de Cristo, y es la legión de Zeus. Es una verdad cuando se dice que es la legión de Zeus, pero es una mentira decir la legión de Jesucristo, porque Cristo no tuvo legiones, mucho menos demonios. Entonces, eso es una mentira. Es de todos los que estamos mostrando, fue el que más defendió a Maciel, el criminal. Tenemos un video que ya lo vimos aquí, donde muestran cómo él convencía a los niños. Le decía a Maciel a los niños que él tenía una enfermedad, que por favor, que necesitaba llevar una muestra de semen, que le ayudaran a sacar la muestra de semen. Esa era la palabra que utilizaba Maciel para violar a los niños. Entonces así, con esas palabras, violaba a los niños. Y todos sabían en el Vaticano que él era un violador y que era un pederastra empedernido. Y que no murió, pero que era, en el tiempo en que estuvo psicológicamente enfermo Maciel, él era un consumidor de heroína. O sea, aparte de que era un violador de niños, era un adicto a las drogas, especialmente a una sustancia como la heroína, que es excesivamente perjudicial para el cuerpo. Él en su persona, un regalo. Yo lo vi un día ante el Papa, el modo como este hombre hablaba, y no era por hipocresía,
ya en ese momento tenía sus problemas, pero Dios estaba hablando por los labios de él ese día. Qué cosas importantes, duras y sabias que le dijo al Papa, y éramos 3, 4 personas los que estábamos ahí. Yo venero al Padre Maciel. No necesito ni siquiera pensar que estaba enfermo mental para hacer unas cosas. No. Prefiero pensar que estaba en plena capacidad mental, víctima de la debilidad. Sabía él que era enfermo mental. Sabía, ahí está diciendo él que él sabía que era un enfermo mental, pero a él no le importó y termina venerándolo. Es un tipo excesivamente peligroso. Él está en el Vaticano y es ahorita el encargado de manejar la Inquisición moderna, que es la Inquisición del terrorismo. Así dijo Bush, padre, que es un miembro honorario del Vaticano, y Bush hijo y toda la familia Bush y todas las legiones de demonios que ellos manejan. Para ellos ahorita se llama la cruzada antiterrorista. Entonces ya no son herejes sino terroristas. Y todo el que se levante aquí en Colombia contra el gobierno de Uribe o contra el gobierno que esté es considerado terrorista. Entonces lo persiguen por terrorismo. Ahorita ya no es cacería de brujas sino cacería de terroristas. Terroristas que ellos mismos contratan, entre comillas. Y entonces todos los que se levantan, si los campesinos que van a volver a movilizarse en Colombia otra vez, si ellos se movilizan otra vez para reclamar sus derechos, entonces lo primero que van a decir aquí en Colombia los miembros del gobierno es que son terroristas, que son de las FARC, que son narcotraficantes y toda la basura que la Iglesia Católica les manda y les ordena que digan para poder suprimir y reprimir y que la gente se quede callada y no diga nada, porque si no entonces lo mandan a matar. Ese es el sistema moderno de la Inquisición, y la Inquisición moderna es manejada por este tipo que les acabamos de mostrar. Dice así de Maciel, Marcial Maciel: edificó toda una organización religiosa a base de falsedades y doble moral. En todo el mundo es conocido hoy como un pederastra, criminal, manipulador y drogadicto. Un hombre sin escrúpulos, que es defendido por hartos jerarcas de la mal llamada Iglesia Católica, como si él hubiera sido la víctima, y no los niños y personas a las que engañó y de las cuales se aprovechó con su falsa apariencia de humildad. En el año 2013, los Legionarios de Cristo han reconocido que desde su fundación en 1941 han tenido entre ellos a 35 sacerdotes pederastras, incluyendo a su fundador, Marcial Maciel. Y ahí está, reportaje especial destapando los crímenes del Vaticano. Con esto, venerables seres, terminamos el ejido del Conocicierto por el día de hoy. Queríamos contarles esta historia de los crímenes de la Iglesia Católica y el Vaticano y de los que están detrás de todo esto que sucede en el mundo. No, pues no nos cansaremos de denunciar esto al público porque es la labor que nos ha sido encomendada y la llevaremos a efecto con el mayor de los gustos y el agrado para que los hombres y las evas se despierten del sueño del servicio a Roma y al Vaticano. Venerables seres, les recordamos que el día de Managda es el cumple Heliocrón del venerable maestro Hakelium Zeus Induceus, que la labor no inicia Managda a la alborada, que el nuevo día inicia hoy a las 6 de la tarde. Por ende vamos a luchar por hoy a las 6 de la tarde, antes, cuando inicie ya el día sabático. Cada vez que el maestro cumple Heliocrón, ese es un día de sabbat. Entonces es como si hiciéramos la recepción del sabbat hoy a las 6 de la tarde, 6 y cuarto, los invitamos. Vamos a pedir una pausa si hay el evento de Kelim, la fuerza de la sabiduría, para hacer la recepción del día que inicia, porque es que el día inicia en la tarde y fue la tarde y la Managda un día. Entonces iniciaremos con un sacrofonesón el día de hoy en la tarde, en alabanza a nuestro Padre Hakelium Zeus Induceus, la oracel y todo la liturgia que es menester, y nos prepararemos para Managda al alba. Aspiramos que todos Managda dejen la flojera y se levanten y madruguen
y puedan estar recibiendo el prana del día de Managda, que es el más especial de todos los días, o uno de los días más especiales. Entonces evítese en acostarse tarde el día de hoy para que Managda puedan madrugar. Y si por cuestiones laborales les toca acostarse tarde, no olviden de madrugar. Peleen duro contra las cobijas el día de mañana y contra el demonio de la pereza, y por favor levántese a recibir el prana el día de Managda, porque el día de Managda es el día en que se abre la glándula pineal de la esfera Geagmus, se abre la glándula pineal de este lugar, la glándula pineal del venerable maestro Hakelim Zeus Induceus, en el lugar del cosmos donde esté. Sabemos que la bestia, estos tipos que mostramos hace un momento, fueron los que lo quitaron de nuestra vista física y le persiguieron para sacarlo de su viteria física. Pero de donde el maestro esté, su glándula pineal estará abierta el día de Managda y estará conectada desde donde él vino hasta esta esfera y pasará de aquí hasta donde él rige, que es toda la creacel, y le estará mandando ese fluvio solar a todos sus hijos. Por eso aspiramos a que todos estén preparados, listos para el día de Managda recibir. Desde hoy a las 6 se inicia a recibir exactamente, no a las 6 horas profanas, sino a las 12 horas de Dios, se inicia el traalto cósmico de la apertura de la glándula pineal de la esfera. Y recuerden que Managda es el día de Pi. Si el día de Managda no hacemos elegido del conocimiento, es porque estaremos en la celebración del cumple Heliocrones a nuestro padre Hakelim Zeus Induceus, y obviamente pues estaremos en esa labor. O de pronto el Levantacierto Juvenil emitirá algunas palabritas de alabanza a nuestro padre Hakelim Zeus Induceus. Por el día de hoy no les molestamos más, gratísimas, benditos sean. Vamos a que el venerable maestro Inquijanti por favor nos eleve la oracel al Supremo Hacedor en agradecimiento a todo lo que nos ha ofrendado, a la vida, a la existencia y a estar aquí con cuerpo físico. Venerable, bendito, amado Padre, gratitud te damos por haber permitido en este día obtener todos estos datos que hemos oído, saber a qué nos confrontamos en esta esfera, la lucha que existe entre la luz y las tinieblas. Y esa lucha también existe en nuestro interior, en cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer todo lo posible para que prevalezca la luz en nuestras intis, en nuestros corazones, para que los seres puedan cumplir la labor que deben realizar. Por todo ello, gran Elohim Jehová, pedimos vuestra bendición y agradecemos infinita en ti por haber llegado a esta esfera en una Viterium Magda, por haber traído a la sacra energía que sostiene el cosmos, la energía Kelion. Y hoy estamos recordando esta llegada a esta esfera en una Viterium Magda, incomprensible para los humanos, pero muy comprensible para todos aquellos que siempre han estado añorando, pidiendo, orando por la llegada del Señor a esta esfera, el Redentor de las almas, nuestro Salvador. Sus enseñanzas, su práctica, su doctrina es clara, clara como la luz del sol al mediodía. Y por ello podemos guiarnos y saber quién es, quién fue y quién será. Gratitud, amado Padre, todos tus hijos aquí en esta esfera, que hemos recibido el don de la presencia, de la enseñanza, de la energía de nuestro gran Salvador,
hoy, de rodillas, agradecemos esta oportunidad y pedimos, Señor, que nos des la fuerza y la sabiduría para cumplir con nuestra obligación, con nuestros mandatos, que es tu sacra voluntad y que es, Señor, nuestra redención. Te lo pedimos y suplicamos esto humilde en ti, que nos ayudéis, que nos sostengas como siempre lo has hecho con cada uno de nosotros, en todas las existencias, hasta llegar a esta en la cual podemos cumplir la labor que tú nos has enviado a hacer en cada uno de nosotros. Bendito seas y todo te lo pedimos en el sacro simbre del Crestus, por el poder del Crestus y la majestad del Crestus. Aum. Om sea.